Hola, buenas a todos. Seguramente le pasó que se estaba encendiendo la computadora y estaba terminando de cargar y le aparece este error. Entonces, ¿a qué se debe este error? Se debe a muchos aspectos. En este video voy a considerar uno o dos. Entonces, cuando ustedes encienden su computadora y luego les salta este cartel, entonces ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando uno no hace mantenimiento de computadora, en general se debe hacer una limpieza interna, como también a nivel software. Bien, en otro video veremos en detalle eso, pero la cuestión es que la mayor exigencia es el uso del disco duro. Entonces lo que debemos hacer para poder solucionar este problema, si tenemos disco mecánico o disco sólido. Si nosotros tenemos disco mecánico, en general es más regular que sucede. Lo que hacemos es eliminar parte de ese disco duro. Ahora, si al hacer este proceso no se soluciona, entonces lo otro que hay que revisar es el cable de datos. Entonces lo que hacemos es reemplazar ese cable de datos, luego intentamos nuevamente y vemos si no nos muestra este error. Y si aún eso persiste el problema, entonces lo que debemos hacer es limpiar todo ese sector donde están las conexiones de cable de datos y lo reemplazamos por otra entrada de cable de datos. Obviamente conectamos un extremo de nuestro cable a la placa madre y el otro al disco duro. Si después de hacer esto no se soluciona y sigue mostrándote el mismo mensaje de error, entonces ahí es definitivamente que hay que cambiar el disco duro. Me olvidé decir que en algunas circunstancias, después de reiniciarse por una segunda vez, empieza a cargar normalmente Windows. Pero, antes que me olvide, póngale que se hubiese reiniciado normalmente, pero igual es que ese disco duro ya empieza a tener fallas, porque esto no es normal de que suceda. Entonces tenemos que proceder del siguiente modo para poder solucionarlo. Lo que hacemos es prendemos nuestra computadora, entonces entramos a la BIOS. La forma de entrar a la BIOS y toda la configuración le muestro en otro video. Entonces hacemos todo el proceso que corresponde para que pueda arrancar desde nuestro pendrive booteable, desde nuestro CD booteable. Cómo hacer eso en otro video también les muestro, se lo dejo en la descripción. Entonces luego ahí va a arrancar desde nuestro programa, que se llama Partition Wizard Boot. Entonces ahí esperamos. De todos modos se lo dejo en la descripción para que lo puedan descargar. Bueno, esto tarda muchas veces mucho poco dependiendo del procesador, la memoria, etcétera, de su computadora. La cuestión es que cuando termina de cargar toda la información de programa, acá directamente lo que hacen es seleccionar la primera opción o directamente dejan que corra el tiempo y automáticamente va cargando. En este caso la versión 7, hay otra más nueva, pero yo lo que probé en muchas computadoras es que hasta cierto modelo de computadora les conviene utilizar esta versión, y en otros modelos mucho más nuevos les conviene utilizar la versión 9, 9.1 o la más reciente. Bien, la cuestión es que cuando termina de cargar les muestra toda la información, tiene su disco duro o su disco duro. En este caso, como están observando acá, yo tengo dos particiones. Obviamente el que siempre aparece es el de reserva y muchas veces un backup. Lo que vamos a hacer es justamente mover cada una de estas particiones. Como acá tenemos espacio, o sea, lo que está acá en azul y blanco, lo que le estoy indicando es justamente el espacio que está utilizado. El resto del azul completo es el espacio que queda disponible. Yo lo que estoy haciendo es correr todo el sistema operativo hacia otra parte del disco duro. Entonces lo que hacemos al tener espacio nos va a permitir moverlo. Entonces hacemos clic ahí como se marcó, ahí nos muestra otro y otro. ¿Ve? Entonces hacemos clic en esa partición. Una vez que seleccionamos, vamos a la parte donde se Move Resize, o sea, mover o redimensionar. Entonces hacemos clic ahí y como están observando ahí le muestra una flechita en las 4 direcciones. Mantenemos presionado con botón primario del mouse y arrastramos hasta la parte que uno quiere que se achique y luego soltamos, o sea, dejamos hasta ese tamaño. Luego hacemos OK, hacemos clic en OK y luego ahí, como están observando acá en esta parte, nos quedó en gris. Entonces vamos a poder esto nuevamente mover la otra parte, porque si o sí tienen que estar pegadas las partes. Entonces hacemos clic en ese y hacemos el mismo proceso, hacemos clic y luego vamos a la opción Remove, y acá lo que hacemos es mantenemos presionado el botón primario del mouse y arrastramos directamente porque tenemos ese espacio para poder moverlo. Entonces luego hacemos OK.
Pero ¿por qué arrastro y no redimensiono esa parte? Porque, como les dije, el sistema operativo, al haber instalado, se estructuró de una forma, y si ustedes cambian esa estructura, puede que le dé error, puede que funcione media o directamente no funcione. Entonces, por eso es que es importante que esta partición más la otra partición que dice 50 megas, eso directamente ustedes no deben redimensionarlo, sino que directamente moverlo. Por eso es que tienen muy presente si realmente tienen una partición donde ustedes pueden mover esa parte, o sea, hacerlo más chico y luego mover las otras partes para que quede la primera parte del disco duro sin utilizar. Ahora, la otra cuestión es, pónganle que no tenían partición y solamente tenían el Windows instalado en su disco duro y nada más. Entonces, en ese caso, ya les voy a explicar cómo tienen que hacer. Luego movemos la otra parte y movemos, así como un botón primero del mouse, arrastramos hasta el tope y luego damos OK y listo. Una vez que nosotros damos OK, vamos a la opción que dice acá, aplicar, hacemos clic ahí, luego acá hacemos Yes, OK y empieza el proceso. Pero acá, como estaban observando acá nos está mostrando que es uno de 3, o sea, tienen que hacer las 3 modificaciones o movimientos para terminar de poder probar nuestro disco duro que esté funcionando ahora correctamente. Entonces voy a esperar a que termine de hacer este proceso, y esto obviamente este proceso se hace sin necesidad de que arranque el sistema operativo, sino, como le dije, por esa razón instalé en un CD o un DVD, o también lo pueden instalar en un pendrive. La cuestión, arrancan de ahí y hacen todo este proceso sin necesidad de estar iniciando el Windows. Entonces esperamos a que termine este proceso. El total es 22% va, 67% de redimensionando, copiando datos, el 20%, y sigue avanzando. Entonces voy a hacer un stop. Entonces, como yo les decía, son varias partes, acá va 2 de 3 partes, entonces esperamos a que se termine de hacer ese proceso y llegue hasta el final. Entonces acá, una vez que haya terminado de hacer las 3 partes, nos muestra este mensaje diciendo que se aplicaron todos los procesos y que se realizó satisfactoriamente. Entonces luego hacemos OK en el mensaje y luego vamos a la opción de, y luego de general hacemos clic ahí, hacemos exit. Entonces ahí esperamos y van a comprobar que realmente se solucionó el problema. Entonces ahí esperamos un momento más. Bueno, ahí quedó funcionando. Ahora le voy a explicar la otra parte que yo les decía respecto a qué pasa si ustedes no tienen otra partición, si solamente tienen el sistema operativo instalado. Entonces, bueno, en ese caso lo que tienen que hacer es lo siguiente. Póngale que este sea la parte del sistema operativo y este sea el que dice reserva, y este no le dé importancia, supongan que no está. Entonces, como no tienen partición, les aparece estas dos opciones, le va a aparecer esta y le va a aparecer esta. El programa le va a mostrar todo en azul el espacio que tiene. Entonces lo que van a hacer es reducir el espacio proporcional a lo que tienen de reserva. O sea, me refiero acá, dice 50 megas, entonces acá lo que van a tratar, bueno, póngale, aparte de los 50 megas, más o menos tienen que tratar de que, como el sistema operativo en general, dependiendo de la versión del Windows 10 que tengan instalado o el Windows 11 que tengan instalado, más o menos está ocupando entre 6 GB a unos 20 GB. Entonces ustedes lo que tienen que tratar acá es que justamente cuando estén moviendo lo reduzcan a 20 GB para que puedan desfasar eso y le quede espacio para poder mover todo completo sin tener ningún espacio en sí. Entonces lo que van a hacer es, van a hacer clic en esa, sea este el sistema operativo, van a hacer clic, luego van a ir a Move Resize, y acá cuando ustedes estén achicando con el botón primario del mouse, acá ustedes pueden observar en esta parte le está diciendo el tamaño que va a quedar y el tamaño que queda en espacio. Entonces, una vez que hayan dejado la proporción que les digo, 20 a 30 GB para poder mover cuando ustedes no tengan partición, hacen eso, y luego en vez de hacer esto, esta sería la que ustedes tendrían que hacer. Tienen que mueven al lado del otro, hacen OK, y luego ahí ya les va a quedar su sistema operativo, que va a ser este sistema operativo, y este va a ser su reserva. Una vez que hayan hecho eso, van a tener que hacer es aplicar y se hacen yes y esperar todo el proceso que se termine de realizar para luego ustedes poder de esa forma tener solucionado su problema. Ahora, ¿qué pasa en el caso del disco sólido? En el caso del disco sólido, en general
puede suceder que sea problema directamente que vino con alguna falla del disco duro y directamente hay que eliminar esa parte de la misma forma, o hacer reemplazo del cable de datos y directamente ahí se tendría que solucionar. Si no, directamente hay que reemplazar el disco duro. Y eso serían las soluciones posibles, porque hay varias. Otro aspecto a considerar también, pero en otro video se lo voy a hablar, es justamente ver que puede haber un problema en la placa madre. Pero eso en el próximo video les muestro en detalle cómo tener en cuenta si es o no el problema respecto a la placa madre.